Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer volvernos a encontrar dentro del desarrollo de la asignatura de comunicación oral y escrita. Como es de su conocimiento, ya estamos entrando en la semana número 14. Estamos a las previas, a las puertas de finalizar este ciclo de nivelación. Por lo que vamos a seguir observando temas que resultan bastante importantes e interesantes dentro de lo que corresponde su preparación universitaria, y que de hecho que son temas que ustedes van a tener que desarrollar y aplicar de manera permanente durante todo su transcurso en calidad de estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar. En ese sentido, se ha planteado dentro del contenido de la semana número 14 el tema del ensayo, ¿sí? Es un tema bastante interesante y bastante importante en lo que tiene que ver con ustedes, porque este tipo de trabajos son los que creo que van a ser más comunes, eh, los más habituales en todas las asignaturas que ustedes van a ver dentro de su trayectoria educativa de educación superior. En este sentido, se ha planteado como objetivo el establecer la importancia del ensayo dentro del ámbito académico universitario y a su vez explicando cada una de sus partes, objetivos, metas y contenidos correspondientes, demostrando a su vez la relevancia de los mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ir tocando ya temas un poco más profundos que refieren a lo que debe formar parte de este ensayo. Como les digo, en este sentido, este tipo de trabajos son los que ustedes van a tener que desarrollar eh, con mayor, de una forma mucho más común dentro de lo que corresponde en la universidad. Por ende, resulta importante y llega el momento puntual en el cual quiero saber qué es lo que conocen ustedes al escuchar el ensayo. A ver, Un género literario en el que se expone ideas y se expresan los conocimientos de un tema. muy bien, gracias, Mayra. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, Joel. Conocimiento sobre el ensayo, dijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que conocen ustedes sobre? A ver, yo sé que es un texto donde se reflexiona y también se da a conocer un tema de una manera argumentativa. Depende de lo que, o sea, lo que el tema que le den, uno tiene que investigar y también reflexionar acerca de ese tema para eso. Eso. Gracias, Joel. A ver, ¿quién más me da su punto de vista? Oh, listo. A ver, Marianita. Puede ser un tipo de texto donde exponemos, como dijo el compañero, algún tema y también nosotros ahí argumentamos más a profundidad de lo que opinamos en aquello. Ah, gracias, Mariana. Dayana. Bueno, yo creo que es un texto tipo argumentativo en el que eh, investigamos sobre un tema en específico, validamos las ideas al respecto y también expresamos bueno, se podría decir algo propio, no sé cómo expresar eso, Ya, gracias. algo nuestro. Steffi. Es un texto donde resumimos algún tema que hemos visto o conocido, en el que mostramos nuestro criterio, nuestra perspectiva del asunto y también donde ponemos nuestros puntos de vista, si ayuda o no ayuda. Ya, Danilo.
Yo creo que es un texto que en sí puede ser expositivo o argumentativo, donde nosotros o las personas que vayan a hacer el texto tienen que reflexionar sobre el tema, evaluar y analizar sobre qué quieren hablar y qué quieren dar a entender a las personas que revisen su texto. Ya. Andy, Es en donde ponemos en práctica algún texto que vamos a hacer y ahí nos ayuda a que nosotros podamos ver lo que está mal y así poder perfeccionar el texto. oh, bueno, miren, ya de varios he escuchado ya que tienen nociones, que tienen indicios sobre lo que refiere y el contenido de un texto en sí. Vamos a profundizarlo de una manera mucho más puntualizada y más específica. ¿Quién me ayuda a leer? Marianita. Ya, el ensayo. Es un escrito con argumentaciones profundas que el individuo hace para demostrar o confrontar ideas y puntos de vista, después de haber leído e investigado sobre un tema específico, agradable o impuesto por alguien. Se debe escribir a reglón seguido, llamado a este estilo prosa. Su extensión es variada. Lo correcto en un ámbito académico sería entre 1200 a 1500 palabras. No existe una guía apropiada para hacer un ensayo. El escritor es quien elige su estilo al momento de redactar la información y puede hacerlo objetiva o subjetivamente. Esto dependerá del ensayista y del tema que trate. Es preciso que se tomen en cuenta los objetivos, temas e investigaciones profundas porque de ello dependerá la claridad, veracidad y productividad del discurso. Este género es muy utilizado para presentar trabajos escritos en nuestra vida estudiantil, ya que son adecuados para una comunicación eficaz entre estudiante, maestro y comunidad social. Gracias, Marianita. Miren, entonces en ese sentido, esto es el ensayo. Son argumentaciones profundas que vamos a desarrollar cada uno de nosotros sobre un tema en particular, en donde nosotros vamos a tener que tomar una postura a favor, en contra, vamos a sustentarlo y obviamente también dependiendo de las bases, de la información, de los datos que hayamos revisado o sobre los cuales conozcamos, va a servirnos para poder fundamentar de mejor manera sobre el tema desarrollado. Un punto elemental es sobre un tema en particular, ¿sí? Este tipo de ensayos son textos que se desarrollan en el ámbito académico mucho más. ¿Por qué? Porque aquí ustedes van a tener que desarrollar argumentos propios y personales sobre algún tema en particular y dentro de ello ustedes van a tener que establecer. Bueno, aquí nos manifiesta de 1200 a 1500 palabras, ¿no? Pero también, como pueden observar, no es que existe una guía apropiada como para hacer un ensayo, sino que ya la extensión dependerá de las directrices que lleguen a emitirlas, ¿sí? En este sentido, pueden ustedes incluso dependiendo, como lo dijo el Steffi, de la perspectiva, del punto de vista, pueden ustedes hacerlo y fundamentarlo con datos objetivos o con datos subjetivos. Ya conocemos que los datos objetivos son esta información corroborada, verificada, real sobre algún tema en particular, y la subjetiva que ya dependerá de nuestras apreciaciones, ¿sí? De nuestra visión, de nuestra consideración, de nuestras creencias acerca de dicho tema, ¿sí? Es importante que ustedes planteen los objetivos, los temas, las investigaciones, cómo van a desarrollar, ¿sí? Porque ustedes van a tener que ir estructurando de una forma tal este ensayo que permita que sea comprensible y entendible para el lector, ¿sí? Como ya he manifestado, este tipo de ensayos son habitualmente utilizados dentro de la vida estudiantil, mucho más aquí en la universidad, y aquí en este sentido deben tenerlo muy claro. Aquí ya van a depender ustedes ya de ideas propias, de análisis personales sobre algún tema en particular, ¿sí?
Entonces, por ello, deben aprender ustedes a plasmar lo que están pensando o lo que quieren transmitir. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Francisco. Pasos previos para redactar un ensayo. Selección del tema. Es indispensable elegir un tema que sea de su agrado. También tiene que estar informado sobre lo que va a redactar. De no ser así, deberá buscar toda la información necesaria, ya que si no se conoce el contenido, tampoco puede hablar de él. Es importante especificar el asunto del que va a escribir. No debería elegir temas extensos porque requieren demasiado tiempo y al ahondar puede caer en el error. Gracias, Francisco. Mire, vamos a observar estos pasos previos para redactar un ensayo, ¿no? La selección del tema. Obviamente nosotros debemos escoger un tema sobre el cual tengamos conocimiento. ¿Por qué? Porque es simplemente hasta por lógica natural. Yo no voy a opinar sobre algo que desconozco, ¿verdad? Sobre algo sobre lo que no sé, sobre algo sobre lo que no tengo conocimiento de por qué, cómo se produce, por qué se produce, cuándo se produce, qué es lo que provoca, ¿sí? Es por ello que ustedes deben, antes de seleccionar un tema, deben conocer sobre lo que van a desarrollar, ¿sí? De igual forma, ustedes van a poder, conociendo sobre el tema, van a poder ahondar o profundizar en el mismo. ¿Por qué? Porque van a contar con más fuentes, con más información, con más datos, que va a permitirles sustentar con de dicho tema. ¿Quién me ayuda a leer? Dayana, por favor. Objetivos. Antes de buscar la información, es preciso plantearse los objetivos, respondiendo a qué, cómo y para qué. Una vez que estén establecidos, sabrá lo que realmente se quiere investigar. Perfecto, gracias, Dayana. Debemos plantear los objetivos, es decir, qué es lo que estamos buscando, ¿no es cierto?, con este ensayo. Por ello, ustedes van a tener que plantearse qué es, cómo se produce, para qué lo van a desarrollar, ¿sí? Es decir, ustedes van a tener que establecer los motivos, las razones y las circunstancias por las cuales van a desarrollar este ensayo, qué es lo que quieren obtener del mismo, qué es lo que quieren lograr con ello, ¿sí? Porque ustedes siempre van a tener un propósito para desarrollar un ensayo y obviamente van a necesitar estos parámetros y estos objetivos que van a permitirles a su vez llegar a esta. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Jenny. Investigación. Cuando haya determinado el tema, debe hacer un cuestionario de preguntas y respuestas sobre la importancia del asunto de investigación. También es necesario evidenciar las fuentes bibliográficas que van a ser consultadas. Puede ayudarse con preguntas para la investigación como ¿qué variables voy a considerar? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se da? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué o quiénes intervienen en él? ¿Qué pasaría si no existiera? ¿De qué manera afecta a mi comunidad? Entre otros. Gracias, Jenny. Nosotros ya conocemos de forma clara, ¿no? Cuando vamos a realizar una investigación, nosotros debemos establecer cómo vamos a desarrollarla, ¿sí? Ustedes ya tienen claro que en lo concerniente a fuentes bibliográficas refiere al sustento, a los fundamentos, de donde nosotros hemos obtenido algún tipo de dato, información o sustento para motivar un trabajo investigativo o para desarrollar, en este caso, este tipo de trabajos como los ensayos, ¿sí? Es por ello que nosotros debemos incluso plantearnos y buscar información que nos vaya a servir a fundamentar nuestro ensayo, ¿sí?
Y aquí, como pueden observar, estos también pueden ser considerados como tips para que ustedes puedan tener un mejor desarrollo de estos ensayos. Es realizarse las preguntas de qué variables voy a considerar dentro de este tema en particular. ¿Qué es este tema en particular? ¿Cómo es? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se da? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué o quiénes intervienen en él? ¿Qué pasaría si no existiera? ¿De qué manera afecta a mi comunidad? Es decir, vamos a realizar planteamientos que nos permitan a nosotros conocer de manera mucho más profunda, de manera mucho más amplia, sobre el tema que vamos a desarrollar. Y con ello, obviamente, nos va a permitir que incluso nosotros podamos obtener datos e información relevante y que tenga relación estricta con nuestro tema a desarrollar y obviamente que nos va a permitir sustentar nuestro ensayo. Pero además hay que tomar en cuenta, recuerden que estos simplemente son referencias. ¿Por qué? Porque un ensayo ya contiene mucho más puntos de vista, perspectivas, personales, particulares, es decir, nuestras, propias, desarrolladas por nosotros. Claro que vamos a encontrar muchas veces fuentes bibliográficas, conceptualizaciones y definiciones que nos van a permitir sustentar. Pero eso simplemente van a ser como ayudas para nosotros llegar a sustentar y desarrollar pensamientos críticos propios sobre un tema en particular. Eso debemos tenerlo muy en cuenta. ¿Quién me ayuda a leer? Natalie, por favor. Organización. Después de recopilar la información, debe ordenar jerárquicamente todas las ideas principales, teniendo en cuenta lo que está escribiendo, ya que no es lo mismo escribir para los compañeros o para una tesis, que escribir para un periódico. El objetivo debe estar presente cada vez que consulte. Así no se apartará del tema. La idea responde a la pregunta ¿qué y cómo? Obviamente nosotros ya hemos observado que cada texto, cada tipología textual tiene ciertas características y ciertas especificidades que las diferencian de las demás, unas más que otras, ¿no? En este sentido, nosotros vamos a tener que estructurar, ¿sí? Vamos a tener que estructurar esta información y estos datos con la finalidad de obtener un contenido y una estructura satisfactoria con lo que queremos lograr, perdón, dependiendo de la intención comunicativa que tengamos, que en este sentido va a ser informar nuestro punto de vista, nuestra perspectiva sobre algún tema en particular. Es aquí que les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que lo que hemos visto desde la semana 1 se relaciona con esto? ¿No? ¿O les ha servido de algo lo que hemos ido revisando de manera continua en todas las clases de la semana del ciclo de nivelación? Sí, ¿Por qué? porque en conjunto todo nos ayuda a escribir bien, a leer bien, a saber identificar textos y todo. Perfecto, perfecto. Gracias, Steph. Obviamente, si van viendo cómo todo va entrelazado, todo lo que hemos visto tiene una razón de ser y un porqué. Ustedes, dentro de todo lo que hemos estado observando hasta el momento, han revisado incluso clases bastante básicas sobre estructuración, conformación, tanto de palabras como de oraciones, como reglas gramaticales, tips gramaticales, incluso técnicas y herramientas que les permitan a ustedes desarrollar una mejor destreza para escribir.
Y todo esto repercute en temas mucho más profundos como este, ¿no? ¿Por qué? Porque en sí ustedes ya deben ir desarrollando este tipo de habilidades y técnicas que son, resultan mucho más profundas y mucho más complejas, ¿no? Ya que ustedes dentro de este tipo de ensayos lo que van a contener son información y datos mucho más técnicos y científicos, ¿sí? Y obviamente por ello mismo ustedes van a tener que aprender a estructurar esta información de una forma mucho más técnica, ¿sí? Ya utilizando hasta en cierto punto directrices específicas que les permitan desarrollar cada parte del contenido de una forma más comprensible, más entendible y más simple, ¿sí? Aquí nosotros dentro de la organización, obviamente debemos ordenar jerárquicamente todas las ideas principales, es decir, las ideas que tienen relación, una relación directa con el tema que estamos desarrollando, ¿sí? Obviamente que nosotros vamos a tener que establecer todo este contenido de una forma coherente, de una forma lógica, debe ser racional, debe tener sentido, ¿sí? Y además, en este punto nosotros debemos ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque si no llegamos a organizar toda esta información de una manera correcta, de una manera más técnica, más cuidadosa, nosotros podemos terminar apartándonos del tema que estábamos buscando desarrollar desde un inicio, ¿sí? Y eso resulta elemental para que ustedes también puedan ir desarrollando y extendiendo sus ideas, sus criterios, sus pensamientos sobre esto. ¿Quién me ayuda a leer? Giancarlo Lorejuela. Redacción. Organice las oraciones coherentes y concordantes. Las ideas no deben repetirse. Suprima palabras innecesarias. Manipule un léxico apropiado al tema. La utilización de los conectores ayudará en la formación de oraciones compuestas y claras. Las ideas deben estar relacionadas entre sí. No deben estar inconclusas. Revise que la información hable del tema y no se aparte del mismo. Use una redacción y ortografía correcta para evitar malos entendidos. Gracias. Complemento de lo antes mencionado por Leslie. Ustedes ya conocen y saben cómo estructurar oraciones, ¿no? De manera coherente, de manera concordante. Ustedes ya tienen en este momento un léxico más amplio, un vocabulario mucho más amplio. Incluso ya deben conocer terminología técnica referente a lo que refiere su área de estudio, que en este sentido es la contabilidad de la auditoría, ¿sí? Ya saben conformar oraciones. Y todo esto son temas que ya lo venimos viendo y venimos desarrollando desde el inicio de esta materia. Por ende, ustedes mismos se van dando cuenta de la importancia de la redacción en este tipo de trabajos. Un factor elemental aquí es algo que yo les dije desde la primera clase, que para mí es importantísimo. ¿No? Es decir, ahí si me da un colerín o me da practicar, la ortografía es elemental. Ustedes deben tomar en cuenta que ya no están en la escuela, ya no están en el colegio, como para seguir escribiendo con faltas ortográficas, ¿sí? Ustedes ya van a desarrollar trabajos con carácter científico, tomarán en cuenta. Y aquí no van a permitir que vengan ustedes a estar incurriendo en este tipo de errores o de faltas. Eso tomarán muy en cuenta porque eso resulta súper importante en lo referente a la elaboración y desarrollo de este tipo de trabajo.
¿Quién me ayuda a leer? Danilo. Título. Debe elegir un título para el ensayo. Por lo general debe ser acorde con el escrito, pero es indispensable que llame la atención al lector, que provoque leerlo. Anote un título no muy extenso. Gracias, Dani. Miren, esta tiene mucha concordancia con algo que ya vimos, ¿se acuerdan? Cuando revisamos lo de los textos científicos, habíamos hablado que debemos plantear un título en el cual llame la atención, que cree un impacto, que atraiga al lector para que lea nuestro contenido, ¿sí? En este sentido es igual. Nosotros debemos plantear un título que llame la atención, que impacte, que permita que este ensayo, en este caso, sea de apreciación un poco más amplia y que permita que, de hecho, por ese medio se haga incluso hasta mucho más conocido, mucho más tratado nuestro ensayo. Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? En primer lugar, el título, porque es lo primero que van a observar. ¿Quién me ayuda a leer? Dayana. Revisión. Luego del escrito, debe hacer varias lecturas del mismo para corregir errores ortográficos, sintácticos y léxicos. Revise si las oraciones están bien construidas, si se utilizan los conectores adecuados para la oración y el buen uso de los signos de puntuación. Cada párrafo debe estar correctamente redactado con sus ideas principales y secundarias, y además deben tener relación y coherencia entre sí. Perfecto, gracias, Dayana. Mire, yo en este sentido voy a ser muy claro con ustedes. En absolutamente todos los textos, en todas las tipologías textuales que hemos observado, en todos estos contenidos que hemos visto, las formas en las cuales desarrollarlos, siempre tienen que revisar, ¿sí? Porque créanme, nadie es perfecto. Ustedes aquí van a tener que revisar en este sentido los ensayos para verificar errores ortográficos, errores sintácticos, errores léxicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto les va a permitir a ustedes que no incurran en estos errores, ¿sí? Y que los puedan corregir a tiempo. Porque ya les he manifestado, esto resulta fundamental, ya en la vida universitaria. De igual forma, ustedes van a poder ir revisando el contenido para darse cuenta si el contexto y el que quieren, el que están transmitiendo es el adecuado y es el que ustedes quieren transmitir, ¿sí? Entonces, esto va a permitir a ustedes que ustedes puedan llegar a realizar cualquier tipo de rectificación en el momento adecuado, ¿sí? Y obviamente van a tener que conocer y plantear las vías principales y las vías secundarias de una forma coherente, racional, lógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos textos siempre son congruentes, siempre están articulados, siempre tienen relación, ¿sí? Ya eso también ya podemos observarlo dentro del contexto general. Es decir, que nosotros debemos verificar que estemos transmitiendo en sí lo que estamos buscando realmente. ¿Quién me ayuda a leer? Mayra. Características del ensayo. El autor puede seleccionar el tema que desee. Quien escribe, confronta o ratifica las ideas de otros autores con total libertad. Existe la facultad de expresar sus pensamientos con profundidad. Se puede presentar el escrito de manera objetiva o subjetiva, o si desea, ambas a la vez. Se correlaciona temáticas que pueden ser argumentadas. Se escribe en primera persona. Se incita al receptor a expresar sus propias conclusiones y reflexiones. Se elaboran propuestas y discusiones sobre el tema. Perfecto. Gracias, Mayra. Mira, aquí tenemos ya estas características del ensayo, ¿no? ¿Quién escoge el tema? Ustedes, los que lo van a desarrollar. Obviamente muchas veces no es así en el ámbito universitario.
¿Quién escogerá el tema? A veces les dan temas abiertos, ¿no? Pero de ahí, por lo general, ¿quién escoge el tema? El maestro. El docente, ¿no es cierto? Ya. Pero ya les está dando una directriz desde ese momento. Aquí sí ya viene a título muy personal. Quien escribe con pronto ratifica las ideas de otros autores con total libertad. Ya quedará a consideración de ustedes establecer un panorama a favor o en contra dependiendo del tema que les hayan planteado. Ahí sí queda muy a su consideración. Por ello, hablábamos hablando sobre puntos de vista particulares, puntos de vista privados de cada uno de ustedes. ¿Sí? Existe la facultad de expresar los pensamientos con profundidad. Aquí ustedes van a poder sacar, exteriorizar y plasmar de forma escrita lo que ustedes piensan o lo que ustedes consideran acerca de un tema en particular. ¿Sí? Se puede presentar el escrito de manera objetiva o subjetiva, o si desean más a la vez. Ya conocemos ya. La información objetiva es cuando estamos hablando de información real, verídica, comprobada, verificada, o subjetiva cuando queda consideración de nuestra percepción, de nuestros criterios, de nuestras emociones, ¿sí? Y de igual manera, incluso en estos ensayos, nosotros podemos combinar a las. Una gran diferencia con el contexto científico. ¿Por qué? ¿Por qué tendrá esta gran diferencia con el texto científico? Porque en el texto científico simplemente va información objetiva. ¿Sí? Se correlacionan temáticas que pueden ser argumentadas. Obviamente, ustedes van a sustentar lo que están planteando. En primera persona, porque lo están transmitiendo ustedes. Necesitan al receptor expresar sus propias conclusiones y reflexiones. ¿Sí? ¿Qué están ustedes con qué han planteado como objetivo en este sentido? O sea, llegar a tratar de impactar, ¿no? Con la finalidad de que quien llegue a leer su ensayo en este sentido pueda sacar sus propias conclusiones, sus propias reflexiones acerca del tema en particular. Se elaboran propuestas y discusiones sobre el tema. ¿Sí? ¿Quién me ayuda a leer? Le hice una pregunta. Bien. ¿Siempre debe ir en primera persona? En este sentido, como habíamos visto, Steffi, debemos tener en cuenta algo. Si bien es cierto, tenemos ciertas directrices, ¿no es cierto? Pero, como vimos en las primeras láminas, en sí no tenemos una estructura debidamente detallada o de cumplimiento obligatorio para la elaboración de estos ensayos. ¿Sí? Prácticamente en este sentido también yo lo tomaría como una directriz que te pueden llegar a dar, ¿sí? Son los requisitos del contenido que pueden llegar a tener dependiendo de la perspectiva del docente o la persona que con el que vayan a realizar esta actividad. ¿Sí? Ya está. A ver, Isaac, por favor. Estructura del ensayo. Introducción. Es el inicio del ensayo. En ella se da a conocer un bosquejo de lo que se tratará más tarde. Una explicación del tema central, problema o variedad. Variables. Variable. También da a conocer los objetivos en forma breve y hace aclaraciones sobre cómo se desarrollará el trabajo y el para qué con sus respectivas finalidades. Es recomendable que el investigador, luego de haber recopilado información y desarrollado la temática escogida, intente escribir la introducción para que ésta sea correcta y concisa. La redacción de esa parte dependerá de lo que vaya a escribir. Por ejemplo, si es un ensayo creativo, iniciará con una anécdota o relatos breves, menciones de frases célebres, entre otros. Miren, en la introducción debemos tener en cuenta que la introducción es un preámbulo sobre lo que vamos a ver en el desarrollo, ¿sí? Vamos a plantear ciertos temas elementales, aquí ya nos plantea una explicación del tema central, problemas, variables, ¿sí? Los objetivos,
Vamos a establecer un poco más un poco de aclaraciones como cómo vamos a desarrollar esta investigación y cuál es el propósito para hacerlo, ¿sí? Y además en este punto, como podemos observar, nos dan un pequeño tip, ¿no? Dice que debemos realizar la introducción de manera posterior a que nosotros ya hayamos recopilado datos, información, sustentos o bibliografías sobre el tema que vamos a desarrollar, ¿sí? En este sentido, miren, ya dependiendo, eso justo como hablábamos con Steph, depende cómo te planteen el panorama del ensayo, ¿no es cierto? Mira, aquí tenemos este panorama de un ensayo creativo. Iniciará con una anécdota, relato breve, menciones de frases célebres, entre otros. Y muchas veces les van a dar las directrices específicas para que ustedes vayan desarrollando estos temas de forma puntual. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Mica. Cuerpo. Como su nombre lo dice, es la parte más importante del ensayo. Aquí se desarrollan minuciosamente los detalles explicados anteriormente. Se anotan las ideas principales de la investigación que pueden ser refutadas desde diferentes puntos de vista, bien sea del ensayista o de los científicos. Presenta un marco teórico, hipótesis, experimentos descriptivos y comprobados por la recopilación de datos. El redactor tiene total libertad para expresar sus pensamientos y la extensión del escrito consta en las dos primeras partes del ensayo general. Ya, gracias. Miren, en ese sentido, nosotros ya tenemos claro, ¿no? Que en el cuerpo, es decir, en este cuerpo podríamos incluso determinarlo como el desarrollo prácticamente, ¿no? Porque aquí es donde nosotros vamos a establecer la información de mayor relevancia de nuestro trabajo investigativo. Aquí es donde nosotros vamos a plasmar datos de información, perspectivas a favor, en contra, sustentos, definiciones, conceptualizaciones propias o de autores a los cuales citemos, y esto nos va a permitir a su vez que nosotros vayamos sustentando y fundamentando nuestro trabajo investigativo, ¿sí? Y se presenta un marco teórico, hipótesis, experimentos descriptivos y comprobados por la recopilación. ¿Sí? El redactor tiene total libertad de expresar los sentimientos y la extensión del escrito. Consta de las dos primeras partes del ensayo general. ¿Sí? Aquí también, como ya lo habíamos visto, la extensión dependerá de la persona que les dé los lineamientos o que les dé específicamente ya la estructura que tendrán que cumplir para los ensayos. En este sentido, a ustedes pónganse, ahorita les voy a plantear un ejemplo. Cuando a ustedes les manden a hacer un ensayo, o no sé si ya les mandaron a hacer, a ustedes no sé si les habrán puesto un documentito con una información que se llama rúbrica. ¿Sí saben qué es la rúbrica? Sí. Ya, y me imagino que cuando les mandaban a hacer un ensayo, yo qué sé, les decía, el ensayo debe contener, yo qué sé, 2000 palabras, y debe tener introducción, desarrollo y conclusiones, ¿sí? Entonces, ese tipo de rúbricas son las que van a estructurar en sí cómo van a tener que desarrollar ustedes este tipo de trabajo. Como yo les había manifestado, ya dentro de este tipo de ensayos ya entra mucho su punto de vista y su perspectiva puntual, ¿sí? Así que ya este es un trabajo personalizado sobre algún tema concerniente a la materia o la asignatura que vayan realizando. ¿Quién me ayuda a leer? Giancarlo Dorihuela. Conclusión. Presenta los resultados de la investigación, reflexiones, exhortaciones, recomendaciones, interrogantes, propuestas y opinión personal, entre otros. Todo rige alrededor del tema investigado. La conclusión debe coincidir con los estudios propuestos en la introducción a fin de aclarar dudas y de provocar interés en los lectores. Intenta resolver el problema identificando y formulando soluciones. Perfecto, gracias. Ya habíamos hablado, ¿no?
todo tiene un hilaje, todo tiene una conexión, todo tiene una congruencia y una articulación necesaria y estricta en revisión. Es como el ejemplo que yo siempre les planteaba, o sea, si empiezo escribiendo de papas, no voy a terminar las conclusiones con naranjas, ¿no? Obviamente todo debe ser coherente, todo tiene que ser lógico, todo tiene que ser racional. Pues incluso estábamos hablando hasta de la conformación de la estructura de la organización, ¿no? Para que ustedes se vayan percatando. Entonces aquí en las conclusiones ya nosotros vamos a llegar a establecer nuestros puntos de vista, pero ya mucho más concretos sobre la temática planteada para el desarrollo de dicho ensayo. A su vez nos va a servir incluso para aclarar y establecer de forma más puntual nuestro punto de vista, valga la redundancia, y nuestra perspectiva acerca de dicho tema. ¿Quién me ayuda? A ver, Danilo. El informe académico. El informe es una comunicación destinada a presentar de manera clara, por memorizada y el resumen de hechos o actividades pasadas o presentes. Y en algún caso de hechos precedibles, partiendo de datos ya comprobados. Previsibles. Ya estás como el chavo. Ah, es que no veo bien enseñándome. Ya, a ver. Aunque esencialmente se componga de datos, el informe contiene con frecuencia la interpretación del emisor, así con sus conclusiones y recomendaciones en torno al problema que lo motiva. La intención del informe es llegar a un conocimiento perfecto de la realidad, sin ser que se interfieran visiones personales deformadoras. Gracias, amigo. Aquí dentro de un informe académico, en cambio, ¿qué van a tener? Datos ya más puntualizados, ¿no? Datos más concretos, sin irnos por las ramas, por llamarlo así, ya que van a contener simplemente la información más relevante, la información más contundente dentro de lo que concierne nuestro trabajo, cualquier tipo de trabajo académico, y que esto a su vez incluso va a permitir que ustedes puedan tener o los lectores puedan tener una comprensión más directa sobre el trabajo que ustedes han desarrollado. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Natalie. Ventajas. Muestran el trabajo efectuado, sirven de base para tomar decisiones, proporcionan a quienes se ha de aprovechar de los mismos para tomas una decisión, la oportunidad de estudiar su contenido cuando más cómodo les resulte en el momento que lo deseen. Pueden leerlo más personas y al mismo tiempo. Permiten al nuevo personal consultar los ejemplares que obren en los archivos. Contribuyen al prestigio de una empresa o agencia. Bueno, aquí no hay mucho que ahondar, ¿no? Ya son planteamientos bastante claros, entonces no resulta muy pertinente, incluso está por cuestiones de tiempo para... ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Mariana. Clases. El informe tomado en cuenta su origen y destino como en documentos anteriores se clasifica en público y privado. Y por el contenido tomará la denominación según el ámbito que enfoque, que puede ser expositivo, interpretativo, demostrativo. Informe expositivo. Se limita a exponer o narrar una situación tal como ella es, sin que en su elaboración intervenga ningún proceso analítico o interpretativo, ni en modo alguno se dienten conclusiones o se hagan recomendaciones. Un informe de este tipo debe empezar resumiendo la situación previa, pues esa visión de conjunto ayudará al lector o receptor a captar los pormenores ulteriores con más comprensión o a seguirlos con más interés. Gracias, María. Miren, si hablamos de informes académicos, aquí nosotros ya tenemos estos tres, interpretativo y demostrativo.
Dentro del informe expositivo, ¿a qué refiere? Que simplemente nosotros vamos a transmitir información concreta, información plasmada. Vamos a retransmitir en este sentido información que ya está debidamente determinada, ¿sí? Aquí no vamos a realizar análisis, no vamos a dar puntos de vista, no vamos a entrar en detalles que no, o vamos a interpretar a nuestra consideración, no. En ese sentido, vamos simplemente a dar a conocer estos datos tal cual están planteados. ¿Quién me ayuda? A ver, Mari. Informe interpretativo. Será aquel que sirva para aclarar el alcance y sentido de hechos y conceptos. Con frecuencia damos equivocadamente, por supuesto, que los receptores del informe van a interpretar determinadas situaciones igual que lo haremos nosotros. Esta consideración es errónea, ya que una cosa puede tener sentido obvio para nosotros porque tengamos en ella y un interés particular y no tenerlo para quienes carecen de ese interés. Cuando se evalúa a un empleado, se está generalmente ante un informe de esta naturaleza. Todo ves que los datos que ofrecen las hojas de asistencia, los reportes de asiduidad y las estadísticas de sus rendimientos se hace por el informante el examen pertinente y aún las conclusiones y recomendaciones que se deriven de dicho análisis, para que en definida la empresa o agencia adopte la decisión que proceda. Ya, perfecto. Miren, en este sentido nosotros debemos tener en claro cómo lo manifiesta aquí en la lámina, ¿no? No debemos tener el pensamiento de que porque es un informe interpretativo nosotros vamos a dar la apertura para que se interprete a consideración o a gusto, ¿no? O interés particular. Sino en este sentido lo que vamos a hacer es nosotros transmitir de igual manera información que ha sido debidamente analizada, ¿sí? Con anterioridad, que ha sido debidamente profundizada y revisada con la finalidad de verificar ciertos datos puntuales y que, como lo manifiesto, ya han sido analizados de una forma mucho más completa y de una manera mucho más estricta. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Joel. Informe demostrativo. Teniendo en cuenta que en toda demostración es esencial probar determinados acertos, es preciso que el lector o receptor conozca con toda exactitud la tesis que pretende establecer el informante. En este tipo de informe precisa que se fije una distinción neta entre los hechos y su comentario, y el mismo debe escribirse de tal manera que el lector no tenga que estar averiguando si se trata de un acerto en firme o de una simple opinión. Es muy importante que se presenten con toda claridad todos los pasos que hayan permitido al informante llegar a sus principales proposiciones. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que nosotros debemos saber transmitir y demostrar lo que estamos planteando con la finalidad de que las personas que están receptando estos datos de este informe demostrativo lo puedan comprender también a su totalidad. ¿Sí? A modo de cierre se plantean las siguientes conclusiones. Son las argumentaciones profundas, los ensayos son las argumentaciones profundas que una persona hace para demostrar o confrontar ideas y puntos de vista. Después de haber leído e investigado sobre un tema específico, agradable impuesto por algo. Los pasos a seguir el correcto desarrollo del ensayo nos permiten estructurar de forma adecuada al mismo y a su vez permite la mejor comprensión de su contenido. El ensayo contiene datos de información puntual y específica sobre un tema debidamente determinado, logrando así esclarecer los planteamientos a tratar. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda en particular? No, hija.
Perfecto. Sin más, ha sido un verdadero gusto y un placer llevarla.